Hola Sarasa, Guárico, Venezuela y toda esa gente preciosa que nos sigue de diferentes países. Hoy en Micaela TV nos vestimos de gala. El invitado de hoy lo ameritaba. Sí señor, él es una figura pública, a quien le digo por razones de cariño, oficio y profesiones, doble colega. Es un paisano saraceño, es licenciado en Educación Integral, es locutor certificado por la Universidad Central de Venezuela bajo el número 43.371, es comunicador, es coach y conferencista de la Red Mundial de Conferencistas. Además de esto es músico, actor de doblaje, doctor honoris causa de USA Campus y dice ser un artista de la voz. Con ustedes, Jairo Gabriel del Valle Zamora. Bienvenido, Jairo. Dios mío, qué presentación. Además que me deja loco porque poca gente se conoce mis dos nombres y mis dos apellidos. Y que me digan Jairo Gabriel del Valle Zamora, reivindica a mi mamá que siempre me dice que nunca mencionó el Zamora. Eso me sucede a mí, siempre uno dice el primer apellido. Deja a las madres por allí que de pronto se han esforzado también como el papá, ¿vale? Sí, pero la gente me conoce solamente por el Jairo del Valle y así como que me voy a quedar por un tiempo. Bueno, por lo menos a mí me conocen el segundo nombre. Jairo, polifacético, sumamente formado, sumamente enfocado siempre a mejorar. Cuando vemos tus redes, manifiestas que eres un artista de la voz. ¿Consideras has alcanzado el máximo punto de la preparación de la voz? Qué interesante esa pregunta, Yajaira, porque es que te cuento un poquito porque yo coloqué eso en mis redes sociales. En el año 2020, cuando comenzó todo el tema de la pandemia, comenzó un movimiento también en toda Latinoamérica para que los locutores puedan unirse desde sus respectivas casas haciendo asesorías con grandes locutores y artistas de la voz. Hay una organización que se llama Gravy for the Brain que dirige la fabulosa artista de la voz mexicana Rona Fletcher, y yo tuve la oportunidad de invitarla a una serie de seminarios online que yo organicé durante toda la época de pandemia para que aquellas personas que tenían más experiencia que nosotros pudieran de alguna manera orientarnos a aquellos que estábamos comenzando con el trabajo. Entonces, el caso es que una de las conclusiones más importantes a las que se llegó durante toda esa pandemia es que nosotros no solamente somos locutores, sino que además somos artistas de la voz, porque lo que hacemos es un arte, no lo hace todo el mundo. Hay gente que cree que nosotros solamente hablamos detrás de un micrófono, pero es que ser artista de la voz, ser locutor, es muchísimo más que eso. Es comunicar, es dramatizar, es dar a conocer, es tener una intención. Hay un gran locutor colombiano que dice: la intención sí es lo que cuenta, porque es que también nosotros como locutores hacemos diferentes intenciones para poder comunicar un mensaje, sea para una marca, sea para un trailer de película, una promoción de radio, de televisión, y de esa manera nosotros vamos a comunicar muchísimo mejor. ¿Por qué artista de la voz? Justamente por eso. Nosotros somos comunicadores que trabajan en función de ese maravilloso instrumento natural que nos ha regalado Dios, que es la voz. Es un talento, definitivamente. ¿En algún momento renuncias a un puesto de trabajo y decides hacer lo que realmente te gusta? ¿Cómo ha sido ese camino laboral desde entonces, desde renunciar a algo que para muchos era lo máximo? Tú lo renuncias y dices: no, yo me voy a dedicar a lo que me gusta. ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Cómo averiguas todas esas cosas? Yo me quedo sorprendido. Sí, ciertamente, yo me sentí amarrado, sí, creo que esa es la palabra. Yo me sentí amarrado a ese puesto laboral, porque entonces implicaba trabajar cierta cantidad de tiempo, cubrir una carga horaria que me impedía a mí poder hacer el trabajo. Yo tenía que viajar. En ese tiempo estaba comenzando a dar mis primeros pininos como actor de doblaje, estaban comenzando las conferencias de Jaira, y cada vez que yo sentía o me acercaba, que era mi jefe en ese momento, la primera vez con muchísimo gusto me daba el permiso, la segunda vez todavía se le veía la sonrisa, la tercera vez ya no tanto, ya para la cuarta estaba molesto. Exacto. Con toda la razón del mundo, porque es que yo pertenecía a la nómina de esa institución con la cual yo estaba trabajando. Entonces llegó un momento en el que tuve que tomar la decisión: mira, esto está muy bien, me encanta la enseñanza, me encanta trabajar en esto específico, pero hay un mundo de posibilidades que se me están abriendo, y yo tomo la decisión, que fue una decisión loca para muchas personas en ese momento, de renunciar a mi puesto de trabajo, pero hoy día
no estoy pero para nada arrepentido, Yajaira. Creo que ha sido una de las mejores decisiones que yo he podido tomar, porque a partir de ese momento se abrieron muchísimas más puertas y tuve la oportunidad de compartir con tanta gente en las conferencias, en los retiros que facilito. Conocí gente en los estudios de doblaje, en canales de televisión, tuve la oportunidad de estar en canales nacionales compartiendo con la gente a raíz de esa renuncia. Si no, yo todavía estuviese cubriendo un horario de 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, quién sabe hasta cuándo. Es decir, que se te abrieron muchas puertas a raíz de eso. Pero como tú no tienes una idea, Yajaira Micaela, fíjate, yo también te conozco los dos nombres. Fíjate una cosa, Yajaira, cuando comienza la primera puerta a abrirse, uno se emociona. Cuando yo tuve la oportunidad de montarme en mi primer avión, que me estaban pagando el avión para dar una conferencia, yo dije, esto es lo máximo. Yo no estoy arrepentido de haber renunciado a ese puesto de trabajo, porque antes, para yo poder llegar a mi puesto de trabajo, tenía que pedir cola en un camión porque no había transporte y yo trabajaba directamente en el campo en esa institución. Y después me descubrí que me estaban pagando el avión para dar una conferencia en X parte de Venezuela y yo disfruto muchísimo. Dios es grande y maravilloso. ¿Cuándo descubres que tienes el talento para el doblaje y que manejas muy bien el acento neutro? Con Frank Carreño. Frank Carreño es el fundador de una gran escuela de locución y doblaje en Latinoamérica que se llama Voces de Marca. En mi insistencia para seguir mi proceso de formación, yo encontré a Frank, a quien le tengo muchísimo cariño, todavía tengo un gran contacto con él, vive en Miami. Frank es conocido por ser la voz de Pinky de la serie Pinky y Cerebro. Frank, en esos primeros encuentros que tuvimos a nivel online, me enseñó que nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa, no importa en qué parte del mundo nos encontremos. Okay. Frank me enseñó el acento neutro. Frank me enseñó que no era necesario tener 4, 5, 6 años de edad para comenzar un proceso de aprendizaje en la locución, sino que yo lo podía hacer desde la edad en la que había comenzado por allá en el año 2011, 2012. Y en ese momento, cuando yo descubrí que podía hacer los ejercicios, que podía hacer algunos personajes, que podía trabajar con la voz, pues dije, nada, yo me voy a lanzar con todo para esto. Ahora, no soy bueno haciendo doblaje, conozco gente que es muchísimo mejor, pero también tuve la oportunidad de hacerlo y los castings a los cuales yo asistía para entrar a los estudios me ayudaba muchísimo el hecho de que yo llegaba y decía, yo soy alumno de Frank Carreño, hacia adelante. Me abrían las puertas y me escuchaban las pruebas de audio. Todo eso son las puertas que se abren a raíz de las relaciones que tú vas estableciendo en el camino. Excelente. Con respecto a eso del doblaje, ¿en cuántos castings has participado y en cuál has pegado? Que dices, este es el mío, o sea, me pegué la lotería de pronto. No, tú sabes que yo nunca, para personajes, yo nunca llegué a hacer casting, siempre me los asignaron. Los castings que yo hice fue para entrar en los estudios de doblaje, que es muy difícil, es muy complicado porque a veces se necesita un amigo que esté allí para que te abra la puerta, te haga la palanca, que te escuche un productor, que te escuche un locutor. Para entrar a un reconocido estudio de doblaje venezolano, tuve que llamar 3 veces durante el año para que me pudieran, durante todo un año, Yajaira, para que me pudieran dar la oportunidad de hacer una prueba. Hice la prueba, no quedé. Pasó otro año, hice la prueba y no quedé. Pasaron unos meses, hice una tercera prueba y ahí sí me dieron la oportunidad de entrar en ese estudio que es el más grande de toda Venezuela. Maravilloso, Jairo. Mira, tú sabes que como cual venezolano, no sé, de pronto, ¿has hecho alguna broma de mal gusto aprovechándote de tus cambios de voz? La verdad. No, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. No sé por qué, a partir de hoy lo voy a tomar en cuenta. Vas a llamar así, sí, bueno, sí. Buenas tardes, funeraria Buenaventura. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Por favor, con Yajaira Micaela. Es que se le olvidó retirar acá un paquete que tenía en MRW que incluía el poder ganarse la lotería para $1 millón. Deberías hacerlo, sería muy buena broma. ¿Cómo ves el doblaje en el futuro? Desde casa. De hecho, ya se está viviendo. La pandemia nos enseñó también que podemos tener estudios en nuestros hogares y grandes actores, como por ejemplo el caso de mi buen amigo José Manuel Vieira. Él vive en España, se fue de Venezuela en ese momento, vive en España, y él hace sus trabajos para Latinoamérica desde España con estudios de doblaje profesionales aquí en la región. Entonces ya ni siquiera el lugar donde te encuentres es una barrera para tu poder hacer el trabajo.
el doblaje abre muchísimas puertas y creo que a partir de ahora, en época post-pandémica, inclusive desde la casa, estando en un pueblo tan pequeño pero tan bonito como Zaraza, también se pueden hacer cosas interesantes para cualquier parte del mundo. Bueno, excelente. ¿Crees en la imagen corporal? Claro, mira, la gente te trata como te ve. Por eso es que cuando la gente se viste bien, se viste chévere, la gente te trata con cierto respeto. Cuando tú andas por allí como medio mamarrachito, la gente entonces ni siquiera te respeta. No es un asunto de discriminación, es un asunto de que así funcionamos los seres humanos. Pero ¿eso crees desde siempre o desde cierto determinado momento? Eso ha sido siempre. De hecho, cuando tú tienes la oportunidad de leer la historia universal, te das cuenta que la aristocracia en los distintos países siempre se vestían muy bien y recibían el, entre comillas, respeto del pueblo porque los consideraban personas adineradas, educadas, cultas, etcétera, etcétera, solo por la manera en la que se vestían. Y estas personas que pertenecían a la aristocracia rechazaban, discriminaban a aquellos que se vestían menos porque ellos creían que estaban sobre estas personas que no poseían los recursos económicos, pero en función de lo que veían, no en función de quiénes eran. Wow, qué increíble, pero así funciona realmente. Como coach, ¿cuál es tu norte? ¿Qué buscas de las personas que asisten a tus conferencias? ¿Ser un motivador o ser de pronto un asesor de vidas o cambiar estilos de vidas? Yo estoy convencido que no soy un motivador. Okay. No soy un motivador. Aunque así me presenten y aunque así me quieren proyectar, no soy un motivador. Mi norte es ayudar a las personas. Pero yo ayudo a la gente dice, y wow, ¿qué mensaje diste? O esto que escribiste, o este video que grabaste, ¿por quién lo hiciste? ¿Qué experiencia tuviste? Entonces me da pena decirles que todo eso lo escribí fue por mí. Me lo estoy diciendo es a mí mismo, solo que hay gente que se siente identificada con eso que me estoy escribiendo a mí mismo, esas palabras que me estoy escribiendo a mí mismo, porque yo estoy consciente y creo que el trabajo como coach me abrió la conciencia. Yo soy muy consciente de mis errores y mis equivocaciones, por eso nadie, y eso lo aprendí con el pasar del tiempo, nadie puede llegar a tratar de minimizarme a mí con los errores que he cometido en el pasado, porque soy tan consciente de esos errores que yo no los niego. Te aceptas tal cual con virtudes y con errores. Pero es que para qué yo voy a estar diciendo cosas que he hecho o que no he hecho defendiéndome de tal cosa. Me dicen, entonces tú hiciste tal cosa. ¿Qué te puedo decir? Sí las hice, sí me pasó, sí comuniqué, sí, o sea, todo. Porque es que a nosotros nos encanta vivir con máscaras. Sí, y nos encanta vivir con cierta hipocresía, además. Fíjate que a nosotros nos choca, por ejemplo, escuchar a una persona en entrevistas maravillosas como esta, decir una grosería, vaina, cualquier cosa. Nos choca el oído, pero nosotros todos los días decimos vaina y groserías muchísimo peores, porque nosotros andamos con cierta hipocresía que no nos permite avanzar en la vida. Yo creo que cuando uno mantiene el norte de ayudar a alguien más con tus propios defectos, pero también con todas las virtudes que tú tienes, creo que vamos a crecer poco a poco como sociedad. Los docentes van a poder hacer un mejor trabajo porque ya no van a ocultar quiénes son. Es decir, que uno aprende de sus errores y eso sirve de pronto, como tú le dices, para ayudar. Pero ¿para qué más pueden ser los errores? Para revolcarse en el charco del pasado, para tú llorar por las cosas que hiciste, para tú desear que no te hicieran algo en la vida, pero ¿para qué, Yajaira, Micaela? Lo que nosotros podemos hacer es que con eso que nos ocurrió, con eso que nos pasó, entramos en un proceso de reflexión que nos permite, número uno, ayudarnos a nosotros mismos porque entendemos el por qué están ocurriendo las cosas. Y número dos, porque eso nos va a permitir a su vez ayudar a los demás. ¿Cómo una mamá educa a un niño? ¿Porque se graduó en la Universidad de las Mamás de Latinoamérica? No, por la experiencia de vida que ya ha tenido y por todas las equivocaciones que ha tenido durante toda la vida que no quiere que sus hijos cometan, a raíz de su experiencia. ¿De qué tema hablaste en tu primera conferencia? Me acuerdo del nombre, el título, se llamaba, la conferencia se llamaba ¿Qué pasa con tus sueños? Delante de unos 150 chamos, unos 150 adolescentes. Disfruté muchísimo porque fue la primera oportunidad en la que tuve la oportunidad de hablarle, perdón por la redundancia, pero tuve la oportunidad de hablarle a un grupo de jóvenes, más de 100 personas juntas. Okay. Jóvenes con distintas maneras de ver la vida.
y todos ellos llegó un momento en el que el proceso de reflexión era tan intenso, Micaela, que todos comenzaron a llorar, entrando en un proceso de introspección, revisarse a sí mismos para tratar de ver qué había allí, porque a nosotros los seres humanos nos cuesta entrar en evaluarnos, nos cuesta ver lo que tenemos en el corazón. Sabemos que hay algo allí, pero no queremos conseguirlo, no queremos tropezarnos con eso. Este grupo de jóvenes hizo el ejercicio y cuando yo vi todo ese montón de chavos abrazándose, llorando, motivándose, animándose, yo dije, yo quiero hacer esto toda la vida. Eso fue en el 2005. 2005 y todavía lo recuerdas. ¿Cuál ha sido ese tema que has tratado y sientes que ha generado un impacto sorprendente? ¿Y por qué? 3 pasos para ser feliz y no morir en el intento. Así se llama esa conferencia. Es la conferencia que más doy en todas partes, es la que más la gente disfruta, lloran, se ríen, juegan. Son 2 horas de entretenimiento y aprendizaje continuo, donde ellos se dan cuenta que como seres humanos se puede llegar a ser feliz, no como una meta, sino como un proceso que nos permite disfrutar la vida. Wow. ¿De qué tema no hablarías en tus conferencias y cuál sería la razón de no hacerlo? Yo no hablaría de temas de política. Creo que los políticos nos han decepcionado mucho. Nos dicen muchas cosas, nos prometen muchas cosas, ellos obtienen muchas cosas y normalmente los ciudadanos no obtienen las cosas que obtienen los gobernantes. No hablaría de política porque creo que sería exaltar a quienes no tienen palabras. Creo que muchísimos políticos no tienen palabras y juegan con las emociones y la esperanza de los pueblos. No estoy hablando solamente de Venezuela, estoy hablando de la región de Latinoamérica. Me gusta tu respuesta. ¿Piensas que existe un antes y un después de Jairo tras ser conferencista certificado por la Red Mundial de Conferencistas? ¡Ay, claro! Yo entré en la Red Mundial en finales del 2008. Conocí al gran maestro Jorge Rivero, presidente de la organización, fundador de la organización, y me dio todas las herramientas que yo necesito para poder hacer el trabajo. Ser conferencista no es solamente hablar. Ser conferencista tiene que ver con preparar material de trabajo, tiene que ver con marketing, con enviar correos, con hacer entrevistas. Nosotros somos freelance, entonces necesitamos buscar clientes. La gente, como nosotros, por ejemplo, en el pueblo en el que nosotros nacimos, Micaela, no tenemos cultura de eso. Siempre dicen, bueno, para que le des una charla, por aquí, una charlita por allá. Y eso está muy bien, yo disfruto eso, pero yo descubrí que eso podría generar también ingresos económicos. Sí. Y esos primeros años de dar una charlita por aquí, una charlita por acá, en el maravilloso pueblo donde nacimos, me entrenó para yo poder enfrentar público. Pero el maestro Jorge Rivero me dijo, muy bien, ¿sabes hablar en público? Eso no es ser conferencista. Ser conferencista implica trabajar muchísimo, implica desgastarte detrás de la computadora para contactar posibles clientes, potenciales clientes que puedan comprar el servicio que tú estás presentando, lo que tú sabes hacer en la vida. Si tú eres muy bueno dando charlas, pero tú no monetizas eso, no eres un conferencista. Es así, de eso hay que vivir. De eso hay que vivir. De hecho, así como una persona que limpia una casa o un médico le corresponde, no sé, pasar una consulta, nosotros también, por lo que sabemos hacer, también creo que tenemos el derecho de generar ingresos económicos. Me parece bien. ¿Qué es para ti la música? Cambiando el tema porque eres sumamente polifacético. Una forma sublime de comunicación. Creo que no existe en el mundo una manera de comunicar tan hermosa como la música. No hablas, no se pronuncian palabras en muchos casos, cuando no hay cantantes. No se pronuncian palabras, pero se comunican grandes pasiones. Lo que ocurrió con el maestro Ludwig van Beethoven, quedó sordo por completo, pero logró componer una de las obras más maravillosas desde lo que tenía dentro. La novena sinfonía, este gran compositor donde en el cuarto movimiento se explaya todo lo que tiene que ver con el himno a la alegría. Ven, escucha hermano, la canción de la alegría, y él en su
en su infierno personal, Micaela logró compartir, dentro de ese infierno, logró encontrar razones para darle gracias a Dios por la vida, y es lo que se celebra también en ese texto, con esa obra maravillosa de la Novena Sinfonía. La música es una manera de comunicación tan sublime que inclusive un sordo que pasaba por un momento terrible a nivel personal, un infierno terrible a nivel personal, logró comunicar una gran pasión que es la vida. ¿A qué edad comenzaste en la Sinfónica en Zaraza? Creo que cuando tenía 9 años, Micaela, 9 años, con el maestro Luis García, ya fallecido y a quien le debo tanto, Luis nos enseñó a nosotros todo ese proceso de construcción de la orquesta. Ahorita hay toda una plantilla de profesores, toda una nómina de profesores maravillosos, todos en el núcleo de Zaraza. Pero Luis comenzó solo, con 25 instrumentos, y había más de 300 niños inscritos en la orquesta. Y él solo logró construir todo lo que los niños del día de hoy están viviendo dentro del sistema de orquesta en Zaraza, pero que la gente ni siquiera sabe que Luis García hizo eso. Nosotros estuvimos a su lado, discutimos mucho, peleamos mucho y aprendimos mucho de él, porque tenía una gran visión institucional, que es la visión heredada por el maestro José Antonio Bravo. Comenzaste desde muy pequeño entonces. ¿Tu primer debut como solista? Yo he tocado pocas veces como solista, y creo que la primera vez fue en el año 1997, que el concierto para violín en la menor de Vivaldi. Curiosamente, fue delante de un grupo de políticos. Hoy yo no haría eso, no lo haría. ¿Cómo eliges el violín como tu instrumento, de pronto el que estás más preparado, si no me equivoco? Me eligió porque yo no quería tocar violín. ¿Qué tocabas? Yo quería tocar flauta. Ah. Yo mataba por dar, pero como no había flauta dentro de la orquesta, me asignaron un violín. Entonces yo, con toda la decepción del mundo, comencé a tocar violín, y eso poco a poco me fue enamorando más de la música. Entonces tuve la oportunidad de ir con maestros, tocando con otras orquestas sinfónicas, y así me enamoré. ¿Hoy en día estás enamorado del violín? Sí, creo que no tanto como antes, creo que es una relación amor-odio ahorita, pero sí, yo disfruto muchísimo, porque cuando yo veo a un niño que está comenzando, me veo reflejado ahí. Ok. ¿Cómo llegas a ser director de la Orquesta Sinfónica en Zaraza? Ni idea. A ver, el asunto es yo había estado en el sistema de orquesta durante muchísimo tiempo, y yo dije, yo nunca más me fui. Y dije, yo nunca más en la vida vuelvo y regreso al sistema de orquestas, conmigo no cuenten jamás. Y después pasaron como 10 años, Micaela, yo no sabía nada del sistema, no quería saber nada del sistema. Me llamaron de la gerencia estadal, y la gerencia estadal me propuso ser director del núcleo de Tucupido y del núcleo de Zaraza. Habían ciertas condiciones allí, yo propuse esas condiciones, me las aceptaron, y estoy liderando el trabajo que se realiza en estos núcleos, que me permite, entre otras cosas, compaginar también con mi carrera como conferencista. No me impide los viajes como me lo impedía aquel otro trabajo en aquel momento. Es el que comentamos en un inicio. Fíjate, yo veo la música tan interesante en tu vida, pero me hago esta pregunta: ¿de quién has heredado el talento musical? Creo que de mi papá. Mi mamá no sabe nada de música, mi papá tampoco sabe nada de música, porque mi papá, no sé cómo hacía, cantaba. Y cantaba a veces por ahí. Mi mamá se molestaba porque mi papá, ya fallecido, mi papá se iba a la casa, casi escapado, para cantar en clubes. Okay. En Zaraza, cantaba por ahí, en diferentes lugares, y cuando mi mamá se enteraba, se molestaba muchísimo. Mi papá le gustaba mucho la música llanera, escribía, ponían melodías a eso que escribía, y mi papá jamás estudió música. Creo que de allí me viene el asunto. De allí te viene un poquito por allí algo. Venezuela en el 2021 logra el récord Guinness de la orquesta más grande del mundo, al reunir 12.000 músicos de distintos núcleos. ¿Tú estuviste allí? Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Fabulosa, eso fue fabuloso. Mira, nosotros estábamos, te voy a decir lo negativo para que podamos aprender algo. Nosotros estuvimos debajo de un sol inclemente, ensayando durante 2 días, ensayando muy fuertemente.
Y el sol inclemente jamás le quitó las ganas a ninguno de los niños y jóvenes que estaban allí para tocar y tratar de romper ese récord Guinness, que luego se rompió. Ese fue el intento y luego se rompió cuando hicieron la evaluación. Habían, porque la gente decía, salía a través de las redes sociales, me acuerdo que salió un video de unos niños echando broma, porque nosotros estábamos allí, no queremos pan, no queremos pan. Pero eso era todo echando broma, porque sabía... ¿No le dieron pan nada más? Pues claro que no, por favor, no dieron. Lo que pasa es que, ¿cómo tú alimentas a 12,000 personas? ¿Qué le haces, cachapa? ¿Qué le haces, arepa a 12,000 personas? No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos ciertamente había pan, pero con milanesa de pollo, ensalada, etcétera, etcétera, pero eran las cosas que no se decían. Y ese grupo de chamos estaba jugando, los tomaron un video y aprovecharon para hacer toda una polémica que realmente era inexistente. Todos los que estábamos allí disfrutamos a todo dar la experiencia de tocar con la Orquesta Sinfónica más grande del mundo, porque en la actualidad podemos decir que nosotros formamos parte de la Orquesta Sinfónica más grande del mundo y no todo el mundo tiene la oportunidad de decir yo soy récord Guinness. Yo soy récord Guinness. Un grupo de músicos de la Orquesta de Sarasa es récord Guinness porque también vivieron la experiencia. No fue sencillo, no fue fácil, porque el proceso logístico para que tú puedan pasar 12,000 personas hasta el patio de honor a hacer todo lo que le correspondía hacer para ensayar, para preparar, etcétera, etcétera, no es sencillo. ¿Por qué hablo del sol inclemente? Porque eso me permitió también entender que en medio de la adversidad, aún debajo de la adversidad, puedes hacer grandes cosas en la vida, como lo logramos nosotros rompiendo el récord de la Orquesta Sinfónica más grande del mundo. Hemos pasado por diferentes facetas: Jairo comunicador, artista de la voz, conferencista y Jairo músico. A raíz de eso, ¿cómo te definirías? No sé, eso es lo que yo coloqué en mis redes sociales, que mi don es comunicar. Todo lo que yo hago, la música, la locución, las conferencias, lo que escribo en mis redes sociales, las reflexiones que grabo para diferentes emisoras en la región, va en función de comunicar. Yo me considero un comunicador que está consciente de quién es, un comunicador que entiende que tiene muchísimos defectos, pero una montaña de errores enormes, pero que también tiene muchas virtudes que opacan quizás los defectos, y no los niego, los disfruto al máximo. Chévere. Jairo del Valle, entonces, ¿crees en la suerte? No como la gente lo entiende, llegué, me tropecé con algo bueno, no, creo que la suerte es, en todo caso, el encuentro entre la preparación y la oportunidad. Si se te presenta la oportunidad y estás preparado, indudablemente las puertas se te van a abrir. Creo que la suerte, en todo caso, se la va forjando cada quien, no es de repente un golpe que te abre la puerta, es producto del trabajo. ¿Qué opinión te merecen esas personas que han emigrado en busca de otros horizontes? Yo les tengo muchísima admiración, Micaela, porque entiendo y sé que están tratando de conseguir algo fuera de su casa, fuera de su familia, fuera de su país, que no lograron encontrar dentro de nuestra nación. Entonces, yo creo que una de las cosas más hermosas que uno puede conseguir en la vida es justamente ver que alguien hace todo lo posible, se esfuerza todo lo posible por alcanzar la felicidad, el amor que tanto están buscando y que lamentablemente no consiguieron dentro de su país. Venezuela tiene gente muy valiosa, Venezuela tiene gente muy linda, tiene gente muy querida, pero hay gente que no logró conseguir acá la estabilidad económica que tanto estaban deseando y tuvo que irse fuera de Venezuela para poder encontrarla en Argentina, en Estados Unidos, en algún país de Europa, en algún país de la región. Estos venezolanos, estoy seguro que van a dar muchas cosas buenas de qué hablar, porque siempre lo digo y lo mantengo: donde hay un venezolano siempre hay alegría, siempre hay entusiasmo, siempre hay una gran responsabilidad. Si te tocaría irte de Sarasa para no volver, ¿lo harías? Indudablemente, yo lo haría, pero no tiene que ver con un asunto de Sarasa. Es decir, Sarasa es bueno, Sarasa es malo. Sarasa es maravilloso. Sarasa es el mejor pueblo de todo el planeta. No tiene que ver con Sarasa, tiene que ver con las oportunidades que se presentan en la vida. Si yo alguna vez decidiera irme fuera de Venezuela para no regresar a Sarasa, lo haría siempre y cuando la oportunidad que se me presente sea una oportunidad que me permita crecer a nivel personal y a nivel profesional.
¿Cómo es tu relación con Dios y con la religión? Lo que pasa es que hay gente que entiende el tema de la religión y el tema de Dios como una estructura, como la iglesia estructura que te da unos mandamientos y tú tienes que seguir, y si no los sigues te expulsan. Y que dicho sea de paso, la iglesia no es eso. El misterio de la iglesia no es ese. Quizá la institución, hay muchas cosas malas que decir, como también muchas cosas buenas, pero el misterio de la iglesia no es ese. Cuando yo descubrí que Dios me amaba tal cual como yo era, a pesar de mis errores, a pesar de mis equivocaciones, a pesar de las cosas que yo puedo tener que son negativas, que la gente ve, que yo conozco, a pesar de eso, Dios se mantiene siempre a mi lado. La palabra religión viene del latín relegare, que significa relación. Es decir, la religión es una relación continua que tú estás tratando de tener con la divinidad. Llámale la divinidad como tú quieras, Dios, Yahvé, Jehová, Alá, como tú quieras, pero es la continua relación que nosotros podemos cultivar desde el amor, y no el amor que nosotros podemos proyectar solamente, sino el amor que nos da Dios todos los días a pesar de quiénes somos. Usted se conoce, yo me conozco, ninguno de los dos somos buenos 100%, y a pesar de eso, Dios está allí a nuestro lado manifestando su amor todos los días. Tu lugar de paz y tu lugar favorito. No sé, yo no tengo un lugar así favorito. Creo que disfruto muchísimo la soledad, disfruto muchísimo estar en mi cuarto, pensando, quizás produciendo, grabando. Me siento muy bien. Debería ser un templo, debería ser una iglesia, debería ser en la naturaleza, quizás, pero no lo es. Creo que estando en mi cuarto tranquilo, pensando y reflexionando sobre lo que voy a hacer con la vida, me da muchísima paz. A lo mejor yo debería irme para el Ávila o para algún lugar selvático venezolano bonito, pero prefiero estar en mi cuarto tranquilo. En tu cuarto. De las personas que no tolera Jairo del Valle, que repudia, que de pronto no perdonaría, de hecho. La hipocresía. Yo odio la hipocresía, y creo que odio la hipocresía porque también en algunos casos también soy hipócrita, y no tengo problema en decirlo. Los seres humanos a veces caemos en temas de hipocresía porque no somos capaces de ser coherentes con las cosas que pensamos, decimos y hacemos, y eso nos pasa a todos los seres humanos en cualquier parte del mundo. Entonces eso no lo tolero, pero no lo tolero porque lo proyecto, es el espejo que estoy proyectando de mí mismo, quizás por eso. Jairo del Valle, padre, dos hermosas niñas. ¿Cómo te desempeñas en este rol? Espero que bien. Yo espero que esté haciendo bien mi trabajo como papá. Gabriela Alejandra y Daniela Alejandra, mis dos hermosas niñas. Una con 9 años, otra ya está a punto de cumplir los 2 años de edad. Gabriela ya comenzó su estudio de música, toca violín, canta hermosísimo, es súper inteligente. Ella es del Valle. Los del Valle a veces son inteligentes. Mi hija Daniela nació con hipotonía, nació con cierto retraso, entonces nosotros estamos con todo ese proceso de las terapias, de hacer todo lo posible para que se pueda recuperar lo más rápido posible y hasta donde Dios permita. Nosotros no nos cansamos de darle gracias a Dios por nuestras hijas, porque sabemos que ahí está la bendición maravillosa que Dios nos ha dado. Yo sí creo, Yajaira, que sí hay una muestra de amor maravillosa de Dios para con nosotros. No es solamente la manifestación gloriosa del amor de Dios en Jesucristo, creo que también es la oportunidad y el regalo que nos da de ser padres. ¿Qué momento ha marcado tu vida y del cual tú consideras obtuviste un aprendizaje, tanto en lo positivo como en lo negativo? La muerte de mi papá. Yo todavía sufro por la muerte de mi papá, todavía lloro por la muerte de mi papá. Antes yo podía hablar acerca de la muerte, pero como algo teórico, de algo que me leí en algún libro para duelos. Pero ahora yo puedo hablar desde mi propia experiencia, desde lo que viví con mi papá. Un proceso muy doloroso, ver a mi papá primero cómo fue poco a poco perdiendo sus cualidades mentales
producto del Alzheimer, su memoria fue poco, o sea, imagínate tú tratar de vivir la vida con la gente que tú quieres, pero que no la reconozcas. Eso fue lo que le pasó a mi papá. Un hombre que estaba súper pendiente de sus hijos, que estaba súper pendiente de su esposa, pero lo tenía al frente y no lo reconocía. Era capaz de decirle a mi mamá que se quería ir de la casa porque necesitaba ver a su esposa, porque su esposa estaba preocupada y su esposa estaba allí junto con él. No la reconocía, no reconocía a sus hijos, pero aún así en su mente él estaba pendiente de su familia. La gran experiencia que tuve de la muerte de mi papá fue haber sabido valorar todo lo que se hizo en vida por nosotros. Nosotros como seres humanos a veces no valoramos lo que hacen nuestros padres. Yo valoro y honro profundamente lo que hizo mi papá por mí, por su familia. Porque me marca, porque yo quería que siguiera conmigo. Él me enseñó a no sentirme derrotado en la vida. Él me enseñó a no sentirme mal. La gente siempre dice, no, bueno, se murió, esa fue la voluntad de Dios, hay que aceptar la voluntad de Dios. Bueno, si esa fue la voluntad de Dios, yo todavía no la acepto. Todavía no la acepto. Porque de hecho yo odiaba que en el velorio se me acercara la gente y me pasara la mano y me dijera, ay, hijo, acepta la voluntad del Señor, yo no quiero que esa sea la voluntad del Señor, no quiero aceptarlo. Estoy en ese proceso, Micaela, estoy en ese proceso porque mi papá era mi Superman, era mi superhéroe. Y no importa que tuviera Alzheimer, él estaba allí, él estaba conmigo. Y en sus pocos momentos de lucidez, él tenía conversaciones muy interesantes, al punto tal que me decía, hijo, yo espero que tú nunca tengas esta enfermedad. Y esperemos que más adelante, cuando tú tengas mi edad, ya la ciencia haya avanzado y que podamos encontrar la cura para para esta maldita enfermedad. Eso me dice mi papá. Yo aprendí muchísimas cosas con esta experiencia del Alzheimer, pero mi papá no muere por Alzheimer, muere por COVID-19, una víctima más del coronavirus, y eso a nosotros como familia nos devastó, pero hoy estamos siempre honrando la memoria de él. Dentro de todo esto que estás conversando, doloroso, pero en parte bonito, pudiese decir yo que ha sido un momento de debilidad. ¿Cuál tú crees que son tus debilidades? Tengo muchas. No tengo problema de reconocerles ninguna, pero algunas cosas se dicen públicamente, otras no, son aceptadas, otras no. Pero creo que el temperamento putrefacto que tengo, sobre todo cuando estoy trabajando, eso es terrible, Micaela, eso es terrible. Cuando yo me molesto para decir las cosas por una desorganización, eso es un defecto terrible que yo tengo, sobre todo cuando me toca ser jefe o líder, más que jefe, líder, y dar pautas claras de trabajo y que esas pautas claras de trabajo no se sigan. Eso me molesta mucho. Entonces yo a nivel institucional soy muy fuerte, y la gente no lo sabe. La gente no lo sabe porque la gente siempre escucha el tipo de la radio, que graba los videos, el que escribe o postea en las redes sociales, y no tiene ni idea de que yo puedo tener un temperamento fuerte. Lo tengo y es una gran debilidad. Seguimos trabajando en eso, pero creo que también ayuda muchísimo para que se pueda mantener la organización en los lugares donde vengo. ¿Qué te motiva, Jairo? Mis hijas son el principal motor. ¿Quién motiva al motivador? Mis hijas. ¿Quién motiva al motivador? Mis hijas indudablemente son mi motivación, mi gasolina, son los que permiten que yo me mueva constantemente en las cosas que voy haciendo durante el día, porque al fin y al cabo cada una de las cosas que yo hago las hago por y para mis hijas. Para finalizar, ¿cómo te sentiste hoy en Micaela TV? Espectacular. Yo siempre disfruto todas las conversaciones contigo, no importa el ambiente que sea, no importa dónde estemos. Tú eres una persona muy preparada, además que yo disfruto mucho conversar con mi doble colega. El equipo de producción aquí, una maravilla, te dan cafecito, echan broma contigo. Ahí me ha tocado compartir con productoras que son súper lejanas y que se creen la gran cosa, que eso no pasa aquí en Micaela TV, así que te invito a que te suscribas, le dejas la campanita y puedas seguir a Micaela, que estoy seguro que vas a conseguir muy buen contenido, sobre todo de la gente que hace vida en la ciudad de Saras.
Sí, señor. Bueno, Jairo, agradecida contigo. Espero que no se pierdan esta entrevista. Paseamos por Jairo del Valle como comunicador, artista de la voz, conferencista, músico y por supuesto como persona. Agradecida con ustedes que nos siguen, suscríbanse y denle a la campanita. Bye bye, gracias.